por venir, ¿eh? De paso hacemos las cosas para que vengáis y nos gustaría que vinierais muchos más. Entonces, espera, te lo voy a presentar a Aurora. Esta chica es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. También licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en materia de género y también en estudios sociolaborales y relaciones internacionales. Actualmente trabaja como consultora de género y agente de igualdad. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, ante todo quiero agradecer la amable presentación. Se oye poquito, ¿eh? Igual atrás. Igual sí. Bueno, mi voz es un poco... Quiero agradeceros sobre todo la amable presentación y la amable invitación a la Asociación de Mujeres Marecilla y por supuesto a su presidenta Carmen, pues que me hayan invitado a participar en este evento. Y también quiero agradeceros vuestra asistencia en un día como hoy, porque esto denota interés en avanzar en la igualdad de oportunidades y además para tratar un tema no solo tan importante, sino que yo creo que tan cruel, tan virulento como es la violencia de género. Así que me temo que de momento es una fecha que no vamos a poder ni quitar, ni excluir, ni obviar de nuestros calendarios. Bueno, pues 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A mí se me ocurre que hay muchas razones por las que creo que un día como hoy debemos concentrarnos, debemos estar aquí reunidos y reunidas, debemos hablar de este tema. Muchas razones, pero sobre todo porque yo creo que la fundamental, debemos recordar y homenajear a todas esas mujeres víctimas que han sido asesinadas a manos de algunos hombres. Tenemos la escalofriante cifra de 45 mujeres asesinadas, más las víctimas de menores, que esto los datos quizás no lo contabilizan tanto. Y no solo las mujeres asesinadas, sino también las mujeres que día a día pues padecemos situaciones de discriminación y de violencia de género, y en especial mención habría que hacer a colectivos especialmente vulnerables, ¿eh? También nos han arrojado esta cifra escalofriante del 31% de las mujeres discapacitadas que sufren situaciones de maltrato. Bueno, las que estamos en los estudios de género también nos pone mucho la alarma el Observatorio de Género, y la verdad es que nos ha lanzado datos realmente preocupantes, porque nos dicen que hay un repunte muy importante de violencia machista y además entre la gente más joven. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, yo casi puedo adelantaros que lo que ocurre es que seguimos aceptando pautas socializadoras que resultan muy poco saludables y especialmente poco saludables para las mujeres, ¿vale? Esto hace pues que, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres aceptemos conductas sexistas casi sin darnos cuenta. También hace que un 15% de la población masculina esté involucrada en situaciones de maltrato, sobre todo de gente joven, y que además considera que estas situaciones es algo normalizado dentro de la pareja. Es decir, que entre unas y otros lo que nos ocurre actualmente es que aceptamos situaciones de control, aceptamos situaciones de maltrato y situaciones de auténtica violencia, eso sí, disfrazado de cariño. También es interesante, bueno, las que estamos ya desde un punto más jurídico, es interesante cierta evolución que hemos visto de estos delitos desde el punto de vista criminológico. No tanto desde el punto de vista jurídico, porque ya sabemos que estos delitos y el agravante de estos delitos ya se ha metido en la última reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sí que vemos que hay una evolución en cuanto a la comisión de estos delitos y en cuanto a la tipología de maltratos. Y fijaros, seguimos con muchísima proporción de delitos que están ocultos, invisibles y que son imperceptibles. Aquí entrarían todas esas violencias sexuales y que además mayoritariamente son los que se provocan dentro de la familia. Estos delitos es muy difícil detectarlos y que salgan a la luz. También está toda esta gran gama de violencias simbólicas, todo esto que aparece en textos, en imágenes, en medios de comunicación, publicidad, etcétera, que también son situaciones violentas y que es difícil de cuantificar. Y también
esa gama de micromachismos, que son estas actitudes más sutiles, más latentes, situaciones de control que esconden verdaderas conductas sexistas. Es muy difícil de percibir esto. Bien, ¿qué más hemos visto así desde el punto de vista jurídico-criminológico? Bueno, pues lo que hemos visto es que también los agresores han cambiado un poco la manera de cometer los delitos. Ahora lo hacen incluso más visual, más variopinto, más atroz si cabe. El agresor ya no se conforma con causar daño directo a la víctima, sino que ahora lo extiende también a menores. El caso más reciente que tenemos es esta niña de Valencia de 2 años degollada a manos de su padre biológico. Han aparecido también nuevas figuras, por ejemplo, de depredadores sexuales. Y el caso lo tenemos aquí, el famoso caso de la manada de San Fermín, que está siendo juzgado aquí precisamente en nuestro territorio foral. Esta es una nueva figura de depredación colectiva sexual. Y luego también hemos visto que hay muchos hombres que pues disfrutan causando tortura o más sufrimiento si cabe a la víctima. Es bastante típico que nos lleguen delitos, bueno, en los que los cuerpos han sido mutilados, en los que los cuerpos han sido quemados en vida e incluso descuartizados, ¿vale? O sea, más sufrimiento si cabe del que tenían antes a las víctimas. Y luego también ya está toda esa gama de torturas en vida, que nos parece que pueden estar muy alejados, pero que también están aquí en el territorio foral, porque también los tratamos, las agentes de igualdad, que es la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, la prostitución, por supuesto, y luego situaciones de trata de personas. Esto no es algo que esté lejos, algo que esté en África, algo que esté en Sudamérica, es que esto está aquí. Bueno, por todo esto y muchas más razones que podríamos estar diciendo toda la tarde, pues yo creo que en un día como hoy es importante, insisto, que estemos aquí todos y todas y que seamos, que hagamos de nuevo ese análisis crítico. Y yo además ya no voy a decir ni político-económico, que también, pero sobre todo quisiera hacer un análisis social, crítico-social, que algo no estamos haciendo bien. Y sin embargo, no quiero enfocar la charla en sentido negativo. Lo que quiero es que avancemos juntos y juntas hacia la erradicación de la violencia de género. Y por eso yo creo que hay que poner el especial acento en la importantísima labor preventiva que cumplimos todas las personas que aquí estamos como referentes educativos, como referentes familiares y especialmente poniendo el foco en la gente más joven, porque este es el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo, le he enfocado la charla porque en torno a unas ideas claves, que en realidad van a ser 4, muy sencillas. Y luego pues iré acompañando de algún vídeo muy breve, porque no se trata aquí tampoco de machacar, son vídeos de campaña, son vídeos que son muy gráficos y que asientan muy bien, yo creo que todas las ideas que iremos hablando. Bien, al final de la sesión quedaré muy satisfecha, sobre todo si nos queda muy claro a las personas aquí de la sala, de que tengamos claro y que lleguemos a comprender cuál es el origen o cuál es la causa de que exista desigualdad y discriminación por razón de sexo, cuál es la causa por las que las mujeres padecemos todavía estas discriminaciones y además en todos los ámbitos. Os voy a demostrar también cómo el género es una variable que influye clarísimamente en el maltrato y para eso vamos a analizar las situaciones violentas, las conductas violentas y las conductas sexistas, no solo nombres, en general. Y por último, y no menos importante, bueno, pues lo fundamental, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito individual y desde nuestros entornos más cercanos? Que ya os adelanto que algo se puede hacer, desde luego, a nivel interno y también a nivel externo. Bueno, así que por contextualizar un poco el tema, voy a empezar con un vídeo, para que respiremos. Es un vídeo de campaña, es un vídeo pues, que manifiesta las distintas formas de violencia que podemos sufrir las mujeres, pero bueno, la verdad es que los pone de forma un tanto poética, ¿no? Entre comillas, es decir, con una música bonita, con unas palabras bonitas, pero no menos cruel y menos duras, ¿no? Como son las distintas violencias que podemos padecer las mujeres. Nosotras somos esas mujeres maltratadas. Utilizo somos por primera vez, me incluyo, me voy a incluir.
que no tenemos señales que demuestren que nos han apuñalado, que no tenemos un pómulo roto, a las que no han arrastrado con el coche 2 o 3 calles más abajo. Somos esas mujeres que han recibido amenazas continuas, que han mantenido relaciones sexuales con miedo. Somos esas mujeres a las que han insultado, a las que han contado con pelos y señales cómo se van a vengar de sus exparejas porque un día tuvieron el valor de denunciarlos. Somos esas mujeres a las que nos han advertido: tengo todo el tiempo del mundo para agotarte. A las que les han introducido objetos cortantes en la vagina y que han terminado abrazadas después a ese ser, dándole las gracias porque no les había hecho daño, porque no había ido a más, porque querían creer que sí, que era un juego, y que quizás la culpa de sentirse tan mal y con tanto miedo era de ellas, porque eran unas tontas y unas estrechas, y porque él, en realidad, era bueno. Somos las mujeres que han visto cómo intentaban que las despidieran del trabajo para quitarles lo poco que les quedaba de estabilidad en su vida. Somos esas mujeres que hemos tenido que oír que nos estábamos acostando con otro, que les hemos abierto la puerta de casa 100 veces y 90 lo hemos encontrado borracho. Somos esas mujeres a las que han cogido del cuello y con los pulgares han recorrido sus clavículas lentamente, mientras con una mirada fría les preguntaban: ¿de qué tienes miedo? Yo te quiero. Somos esas mujeres que hemos dejado por fin la relación tras muchos intentos, escuchando un atente a las consecuencias. Somos las mismas mujeres que hemos declarado con una psicóloga detrás porque dábamos botes en la silla, porque nuestros músculos se rebelaban ante una situación incomprensible, insostenible e inaguantable. Las que no nos hemos atrevido a contar todo al juez y al fiscal porque creíamos que significaba perder lo único que nos quedaba, la dignidad, y porque nos sentíamos culpables por haber soportado ese trato. Somos las que hemos denunciado en la policía entre visitas al baño y vómitos de bilis. Este grupo de mujeres al que yo pertenezco no tiene señales en la epidermis, y no solamente eso, nuestra piel jamás ha experimentado ningún cambio de coloración, no se ha vuelto negra, ni púrpura, ni amarilla. Pero desde que pasamos del piso 1 del infierno al piso 2, no hay noche que no soñemos que esa persona corre detrás de nosotras, o que andamos a su lado y se vuelve para ahogarnos mientras caemos desmayadas, o que le cortamos la cabeza, que ésta rueda debajo del sillón, y ahí debajo, con los ojos abiertos, nos dice: no vas a acabar conmigo. No hay mañana que nos levantemos sin ese ser como primer pensamiento. Es más, cada día, cuando entramos por el portal de esa nueva casa de la que supuestamente no tiene la dirección, subimos las escaleras pensando qué pasaría si estuviera esperándonos arriba. Tal es el pavor que sabemos cuántos segundos tardamos en llegar abajo, y hemos hecho simulacros para bajar de 2 en 2 los escalones, por si un día ocurre eso y tenemos que salvarnos. Pero eso no lo ve nadie, porque no queda registro en nuestra epidermis y no podemos abrirnos el pecho para que vean cómo nos late el corazón cuando vemos a algún señor que se parece a él, que viste con sus colores, o cuando nos llega una ráfaga de su olor corporal a alcohol revenido. Tampoco podemos abrirnos el cerebro para que vean las pesadillas. Esas mujeres nos despertamos últimamente a medianoche y terminamos vomitando por la angustia. En los últimos días es frecuente que de repente nos pongamos a llorar mientras estamos comprando en el supermercado o mientras caminamos por la calle. Ayer mismo el psiquiatra nos dijo que tomando 5 pastillas distintas cada día, en la mañana, tarde y noche, nos sentiremos mejor. Y mientras decido si las tomo o no las tomo, y mientras cuento los días que faltan para que la justicia decida si hubo o no maltrato, porque no se decide si él es o no culpable, todavía hay veces que pienso: ¿cómo fui tan tonta para aguantar eso?
¿Soy una de ellas? Quizás no, si total, no me pegó. Espero poder enviarle algún día esta carta con mi nombre y apellidos verdaderos, pero ahora mismo no me atrevo, y no solo por miedo, también es por vergüenza, porque también sentimos mucha vergüenza, y sobre todo porque todavía no he sido capaz de decirles a mis padres que su hija, a la que tanto admiran y a la que tanto quieren, es una mujer maltratada. Bueno, esto son lo hizo pues gente que, o sea, víctimas que comentaban un poco eso, cómo se sentían, pues esos miedos, eso, no atreverse a ir a casa, tal, bueno, sentimientos puros, de sentirse un poco abandonados por la justicia y todas estas cosas. Bueno, es bastante gráfico, de las propias víctimas. Bueno, pues seguimos por contextualizar un poco el tema de la violencia. Por contextualizar el tema de la violencia, y yo creo que además aquí ya estamos personas que hemos vivido unas cuantas décadas, unas más que otras, pero yo creo que todas somos testigos de que los tiempos han evolucionado, ¿verdad? Yo creo que en sentido positivo, y quizás el avance más evidente, es que hemos avanzado mucho en materia legislativa, en la materia de igualdad, ¿no? Pensad que hace 40 años, por ejemplo, leyes de igualdad pues apenas existían, ¿no? Y ahora pues ya tenemos a nivel internacional convenios, tratados internacionales, tenemos a nivel estatal nuestra famosa ley de igualdad de 2007, tenemos la ley de violencia de género estatal, y además aquí en la comunidad foral pues tenemos nuestra avanzadísima nueva ley recientemente aprobada 14/2015 contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, es decir, que nadie discute que hemos avanzado hacia una igualdad formal. Yo creo que hasta soy de las que afirmo que sí que hemos alcanzado una igualdad formal, pero sin embargo lo que también es evidente es que esto no se ha traducido en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Voy a poner un ejemplo muy evidente y que todos estamos viviendo en nuestras carnes. Yo siempre lo digo, es la incorporación al mercado laboral, ¿no? Hace décadas, un par de décadas, que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral. Pero sin embargo, bueno, empezamos ya, ¿no? Deberíamos empezar ya a compartir el ámbito público con los hombres, pero sin embargo este proceso no ha ido acompañado de una incorporación del hombre en el ámbito doméstico. Tampoco ha ido acompañado, por ejemplo, de un reparto equitativo de tareas del hogar y del cuidado de personas. Tampoco se ha dado este proceso. Y tampoco este compartir ámbitos públicos, pues tampoco ha supuesto un proceso de incorporación del hombre a la materia igualitaria, porque sigue pensando que es un problema exclusivo de la mujer y que por lo tanto es a nosotras a quien nos corresponde resolverlo. Esta es la gran asignatura pendiente que hablábamos antes, la incorporación del hombre a la materia igualitaria. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, sí que tenemos unos hombres, pocos la verdad, igualitarios, tenemos una gran mayoría machista, pero la gran mayoría realmente es la mayoría silenciosa, esa mayoría que es cómplice y que es una mayoría de hombres que tienen una actitud más pasiva respecto a la materia igualitaria y respecto a las situaciones de discriminación que sufrimos las mujeres. Y entre ellas, entre estas situaciones está también, desgraciadamente, la de la violencia de género. ¿Qué os quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que lo que hoy nadie puede discutir es que la discriminación por razón de sexo, es decir, por el hecho de ser mujer, no es algo que sea del pasado, no es algo que sea de la época de las cavernas, es que a día de hoy existe y persiste. Y lo que tenemos que tener claro y comprender es cuál es el origen de esa desigualdad, cuál es el origen de esa discriminación. Y el origen es el que ha sido siempre. Lo que hay es un proceso de socialización diferenciada, que gira en torno a esto del sexo y del género, y os lo voy a explicar. Desde que nacemos, la sociedad decide asignarnos roles, características, valores, aptitudes con P, actitudes con C, distintas según eres hombre o según eres mujer. Por decirlo de otra manera, por el hecho de yo haber nacido mujer, la sociedad, insisto,
y no yo, decide asignarme unas características, unos valores y unas funciones que ha considerado adecuados a mi sexo femenino. Es decir, la sociedad ha considerado que soy menos dinámica, menos atrevida, menos arriesgada, más emocional, más sensible y también más apta para el cuidado de personas y del hogar. Y quizás no tan apta para ser, por ejemplo, directiva de una gran empresa del IBEX 35, ¿no? Por ejemplo. Pero es que además, lo peor de todo es que la sociedad decide asignar a esas características y a esos valores un valor también bien distinto. A los hombres les sigue asignando características que son más propias del ámbito público y a los que además valoran más, y a las mujeres nos siguen otorgando pues características que nos relegan más a un ámbito privado, a un ámbito más doméstico, pero además es que lo valoran menos. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues el resultado es que seguimos en un mundo androcéntrico, es decir, que sigue girando alrededor del hombre, pero hombre, también patriarcal. Patriarcal porque el hombre sigue ocupando una posición de prevalencia, superioridad, frente a la posición de inferioridad o desventaja que seguimos ocupando las mujeres. Pero es que además la sociedad nos hemos encargado muy bien de perpetuar esta idea. Es una idea que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de un proceso de aprendizaje social. ¿Y dónde está este aprendizaje? Pues está en entornos muy cercanos. Está en la escuela, está en la familia, muchas veces inconsciente. No quiero decir que sea consciente que lo hagamos, es que es inconsciente, es que va implícito. Está en la calle, está en los barrios, pero también está, por supuesto, en los medios de comunicación. Por lo tanto, estas diferencias sociales, lo que quiero que entendáis es que no son diferencias naturales. Las diferencias naturales las tenemos muy claras, ¿no? Tenemos claro que nosotras tenemos vagina, ellos tienen pene, pero incluso nuestra complexión física es bien distinta, incluso nuestro psiquismo es distinto. Pero estas son diferencias, por supuesto, naturales y que aceptamos como tal y que son inmutables. Pero esto de lo que hablo, esta diferenciación social, son diferencias sociales, construcciones sociales y, por lo tanto, invenciones sociales. Y esto es, y no es otra cosa, el origen de la desigualdad. ¿Qué pasa? Que la manifestación más evidente de la desigualdad y la discriminación para nosotros son los casos de violencia de género, claro, normal, son los más sangrantes. Son los que traen consigo el resultado de muerte. Pero que os quede claro que la discriminación se da en todos los ámbitos, en todos, absolutamente en todos los ámbitos de la vida. No existe uno solo en el que las mujeres no estemos más discriminadas. Y además es una discriminación sui generis, es decir, es por el simple hecho de ser mujer. Pero ojo, que curiosamente no levanta tanta reacción ni tanto rechazo como otro tipo de discriminaciones, como por ejemplo la racial, como por ejemplo la religiosa, la étnica o incluso la idiomática. Os puedo decir que levanta mucho más rechazo y mucho más barrera el que alguien no tenga en cuenta el hablar en euskera y en castellano, normal, es en un territorio bilingüe, que no el tener una situación de desigualdad entre un hombre y una mujer. Esta es una desigualdad que toleramos mucho más, hombres y mujeres, cuidado, la toleramos y aceptamos esta situación sexista y machista como algo implícito en la sociedad. Esto no lo digo yo, esto es un hecho. Bueno, os voy a poner ahora otro vídeo de mujeres muy famosas que identificaréis perfectamente, mujeres que están en el ámbito de la política, de las letras, del teatro y tal, que comentan, es muy breve, comentan las distintas situaciones de discriminación que han pasado allá donde ellas pues operan, ¿no?, diariamente. Y os digo, el vídeo se llama A mí también me ha pasado, y yo creo que, bueno, no sé a cuántas os habrá pasado, pero desde luego yo sí puedo decir en primera persona que muchas de las cosas que le han pasado a estas chicas, a mí también me ha pasado. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos, ¿no? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Esta la conocéis, ¿no? Estoy mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien
quien sea mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio, yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me iba a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso, todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotros hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me llama la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era: bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetece, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica, y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten cuánto cobras. Ah, ¿vas a YouTube? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde pequeños. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y las has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, sí, ¿no? Bueno, estos son casi las situaciones de maltrato más mayoritarios, por eso he querido insistir un poco en este tema. Ahora quiero contextualizar un poco el tema del maltrato, o sea, quiero ya profundizar un poco en el tema del maltrato, ¿no? Aterrizar este tema de la desigualdad y de la discriminación, pero ya hacia el tema de la violencia en sí, ¿no? Bueno, los estudios de género lo que nos dicen es que la violencia en general y en particular la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, es un fenómeno muy extendido y muy visible, y además en entornos, en contra de lo que creemos, que son muy cercanos. En estos entornos muy cercanos es muy fácil que proliferen las situaciones de violencia, ¿eh? Y esto la gente no lo percibimos tanto. Cuando hablo de estos entornos cercanos, insisto, están aquí, es la familia, la escuela, la calle, la parroquia y por supuesto medios de comunicación. Por eso es importante que tengamos muy claro y que intentemos analizar un poco las escalas, la escala
de violencia. Bien, en una conversación de a pie, ¿no?, y con un argumento muy simplista, yo creo que todo el mundo decimos que cuando vemos que una persona tiene tendencias agresivas, ¿no?, desde edades tempranas, ya casi ese es el primer eslabón, ¿no?, que casi nos indica que en un futuro va a tener una conducta violenta, ¿no? Esto es algo que solemos decir mucho, ¿no? Si ese niño ya le ves cierta tendencia agresiva, dices, uff, este ya conducta violenta. Y puede que esto sea así, pero también tenemos que tener claro, y eso es en lo que quiero insistir y poner el foco, es que en la violencia no son solo golpes. Por eso os he traído esta escala de violencia. Fijaros, en la parte de arriba, en el punto álgido de la pirámide, lo que están son los delitos más graves. Son los delitos que traen la consecuencia, la causa de muerte, ¿no?, que digamos los más sangrantes. Pero en realidad es la punta del iceberg, ¿eh? No son los más mayoritarios, al contrario, son los más minoritarios. Porque si seguimos analizando la panza o la base de la pirámide, lo que observamos es que a medida que disminuye la gravedad del delito, va aumentando el número de víctimas en los distintos tipos de violencia, de situaciones y de casos de violencia de género. Y a medida que disminuye la gravedad, también en la sociedad va aumentando nuestra tolerancia hacia ese tipo de situaciones o hacia ese tipo de delitos. Es decir, que arriba, ¿cuáles estarían? Bueno, pues arriba estarían el más grave, el asesinato, ¿no? Después, ¿qué le seguiría? Pues el homicidio. Después vendrían las lesiones muy graves, las lesiones menos graves, las lesiones físicas. Después nos iríamos ya a las situaciones de violencia psicológica, las amenazas, las humillaciones, la violencia económica, ese control y negación del dinero a las mujeres, eso también es violencia. ¿Qué más vendría? La violencia sexual, la más imperceptible, la que está dentro de las familias. También, ¿veis? Van aumentando, se va haciendo más gruesa la pirámide, porque aumenta el número de víctimas, hay muchos más casos. Y abajo de todo estaría, pues, toda esta gama de micromachismos, estas conductas sutiles, que están latentes, que son situaciones de control, que engloban roles, estereotipos, sexistas, y también las violencias simbólicas que hemos hablado, que están en la publicidad, en los textos, en las imágenes, todo eso también son violencias. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? Nosotros, nuestra reacción y lo que más rechazo nos causa son siempre los casos de arriba, los casos que traen resultado de muerte, porque son los más sangrantes, es la realidad. Pero no son los mayoritarios. Y fijaros, una vez producidos, además, es en los que menos capacidad de intervención tenemos la gente. Porque una vez que sean producidos, quien interviene ya es un ámbito policial, un ámbito judicial y un ámbito procesal, no nosotros. Y sin embargo, en estos otros delitos de la base, que son la mayoría, paradójicamente, son en los que más podemos intervenir, pero paradójicamente son los que más toleramos. ¿Y cómo podemos intervenir? Bueno, pues en todos estos delitos, en todos estos de la base, nosotros podemos, ciudadanos de a pie y ciudadanas de a pie, podemos intervenir como a través de la sensibilización. Charlas como estas es sensibilización, charlas como estas también es prevención, que después podréis trasladar vosotros, pues por ejemplo, a la gente más joven, pensando ahora pues en nietos, nietas, sobrinos, hijos, hijas, que a su vez tienen hijos, hijas, y a través de la educación, porque nosotros somos referentes familiares, igual hay alguno del ámbito de la comunidad educativa, pero sobre todo familiares, y la gente de la comunidad familiar también somos referentes educativos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son en los que más podemos intervenir y en los que realmente nos tenemos que centrar. Vale, pues ahora os voy a poner un par de testimonios de mujeres. Estas ya son mujeres, no vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de mujeres supervivientes. ¿Por qué he traído estos testimonios? Bueno, porque aunque yo en la charla sí que es verdad que enfatizo más en esa labor preventiva de cara a la gente más joven, estas mujeres lo comentan. Estas mujeres no han llegado a situaciones de maltrato ahora en edad madura, sino que empezaron muy jóvenes. Entonces, es por eso que intento hilar. Bueno, vamos con el primer testimonio. No tengo trabajo, no puedo abandonar mi casa porque no tengo dónde ir, ¿no? ¿Y tienes miedo, Ana?
verdad que sí. Te gritan. Te ha golpeado. A veces esto se llama violencia de género. Siempre va a mayor. Después de ese grito, de ese maltrato, decir eres una tonta, no estás haciendo bien la cosa, me pedía disculpas. Y pasa 2 meses o 3 meses y él vuelve a poner tensión, a enfadarse por algo, vuelve a gritar, a golpear a la pared y yo me vuelvo a quedar callada. Me quedaba callada por el pánico y la parálisis porque uno de los sentimientos que más tuve hacia él era terror, miedo. Pero la mirada que yo le vi y el miedo que a mí me dio de que cuando él regresara en la noche de trabajar, lo que me iba a pasar, o sea, eso me dio mucho miedo. Y yo agarré a mi hija, me subí en el auto y me fui en refugio y ya no lo volví a ver más. Y fue lo mejor que pude hacer porque después supe que él andaba con un machete buscándome en todas las casas de mi madre, de hermanos, de hermanas. Un hombre que ha vivido violencia queda totalmente fragmentada tu confianza, el concepto que tienes de ti misma, tu seguridad, quién eres, ese ser que es en el mundo queda totalmente destruido. Reconocer eso es muy doloroso porque es aceptar que permitiste que alguien te golpeara, te abusara, te maltratara. Entonces es como una muerte, es quedar totalmente destruido. Disfruto mi comida, disfruto estar con mis hijos, disfruto cocinar, disfruto bailar. O sea, ahora todo tiene un disfrute, tiene un plus, porque lograste sobrevivir, porque lograste darle otra dimensión y porque jamás volverás a vivir violencia, jamás volverás a permitir que nadie te abuse. Ahora hemos logrado tomar nuestro destino, nuestra vida en nuestras propias manos. Que este recorrido no es fácil, pero que es posible, que el amor, la ternura, la paz es posible. Esto por un lado, y ahora os quiero mostrar el otro testimonio de una mujer que sufría violencia psicológica.